Hola amigos y amigas del Ecuador, tengan ustedes muy buenas tardes, noches. Sigo en Londres, pero afortunadamente ya me regreso el 5 de febrero a Estados Unidos. Créanme, Londres no es una ciudad bonita, por lo menos no es para mí. No necesitan más de 2 semanas para conocer Inglaterra, y eso es que si se quieren ir a Escocia y a Irlanda del Norte. Créanme de que después de 2 semanas se van a entender por qué estoy tan emocionado de volver el 5 de febrero a Estados Unidos. Pero bien, de eso no es para lo que estoy aquí. El día de hoy tengo planeado hacer un video muy especial. En realidad, el día de hoy quiero iniciar el primero de dos videos que voy a culminar el día de mañana. ¿Por qué? Porque el 26 de enero los ecuatorianos celebramos los acontecimientos, recordamos los acontecimientos que nos llevaron a la guerra del Cenepa. En 1995 nuestro país luchó su última guerra convencional, en este caso con Perú, en la región del Alto Cenepa, en el sureste ecuatoriano, en la cuenca del río Coangos. Y durante esta guerra, las Fuerzas Armadas del Ecuador cumplieron la misión de defender la integridad territorial del país, encomendada por el presidente de aquella época, Sixto Durán Vallejo. Bien, ¿por qué es que quiero hablar de CENEPA y por qué es que necesito dos videos para hablar de CENEPA? Porque CENEPA es un episodio muy importante en nuestra política de defensa y en nuestra historia militar, debido a que en efecto desde la guerra de Tarqui, desde la batalla de Tarqui en 1829, sería la primera vez en que logramos un resultado tácticamente favorable para nuestro país en nuestras confrontaciones con Perú. Entre la batalla de Tarqui, que es 1829, y Cenepa, que es 1995, estamos hablando aproximadamente de 166 años que tuvieron que pasar antes que lográsemos un resultado favorable frente a los peruanos. Ok, un poco de antecedentes, y por eso es que necesito dos videos, porque para entender por qué es así de importante CENEPA, es necesario entender de dónde llegó el ejército ecuatoriano hacia los resultados que alcanzó en CENEPA, las Fuerzas Armadas del Ecuador. Para hacer esto, este video el día de hoy va a tratar sobre la historia militar del Ecuador antes de la guerra del Cenepa, los principales hechos militares que marcaron nuestra incapacidad de enfrentar a nuestros adversarios peruanos en 1941 y lo que cambió entre 1941 y 1995 para que lográsemos no solo enfrentar a nuestros adversarios, sino lograr un resultado táctico favorable. El día de mañana planeo hilar las conclusiones del video del día de hoy con los actuales desafíos que vive el Ecuador, no solo en materia de defensa, sino en materia de seguridad interna y externa. Y mañana van a ver cómo este tema está muy relacionado con los hechos tristes que culminaron con la muerte de Diana en Ibarra y también el creciente sentimiento de inseguridad que se tiene en el Ecuador por los malos resultados policiales. Bien, basta de explicar para qué van a hacer estos dos videos. ¿De dónde salimos para llegar a los resultados de CENEPA en 1995? Ecuador nació como república en 1830, pero no sería sino hasta 1905 aproximadamente que institucionalizaríamos y profesionalizaríamos la institución armada, las Fuerzas Armadas. Ahí saqué una redundancia muy fea, institucionalización. Pero bien, si bien es cierto nacimos como república al mando de un general venezolano y a su vez existían fuerzas regulares en el Ecuador no tiene un ejército propiamente dicho organizado con visos de racionalidad moderna en cuestiones militares hasta 1905, cuando el presidente Eloy Alfaro estableció y consolidó la Escuela Superior Militar. La Escuela Superior Militar se había cerrado, se había abierto, vuelto a cerrar entre 1830 y 1905 más veces de lo que un guayaquileño en una semana come bolón de queso. Bastantes veces.
peor no se diga nada de la Armada del Ecuador. La Armada del Ecuador en realidad no logra profesionalizarse hasta después de la Guerra Civil de Esmeraldas en 1916. Entonces, no sería hasta 1905-1920 que Ecuador en realidad empieza a organizar fuerzas militares de una manera racional y de una manera profesional. Sin embargo, los pocos resultados que logró Alfaro en materia de política militar y política de defensa se vinieron abajo por la propia naturaleza del régimen liberal. El régimen liberal, al mismo tiempo que intentó profesionalizar las Fuerzas Armadas, intentó cooptarlas, intentó ideologizarlas, e intentó crear bastiones de apoyo y de poder en esas Fuerzas Armadas para que respalden el proyecto liberal. Eso sería lo que nos llevaría a la carnicería que el país vivió en Esmeraldas entre 1913 y 1916. En esta carnicería, batallones enteros fueron aniquilados en las selvas esmeraldeñas. Esmeralda sería sitiada en realidad, sitiada por mar y por tierra, por fuerzas del coronel Carlos Concha. La Marina ecuatoriana, la incipiente Marina ecuatoriana en esa época, formada por un cañonero, algunos monitores, básicamente embarcaciones civiles que se las armaron de una manera muy improvisadamente, proveería bastante apoyo de fuego, no solo a la defensa de Esmeraldas, sino también a el bloqueo contra las fuerzas de Concha que se ubicaban más allá de Esmeraldas, ascendiendo hacia sería el norte por la cuenca del río Esmeraldas. Pero esta guerra intestina no quedaría allí. Entre 1916 y 1941, las secuelas de la ideologización por parte del régimen liberal en las Fuerzas Armadas dejarían serios estragos. Contratamos una misión chilena después de 1905, creo que en 1910. Tendríamos dos misiones chilenas entre 1910 y 1920. Estas intentaron establecer otros centros de educación y entrenamiento para el cuerpo de oficiales del ejército ecuatoriano, la Academia de Guerra, entre las más importantes de esas iniciativas, pero ante el vaivén político e ideológico del país y cómo sacudían a las Fuerzas Armadas, esas iniciativas no cuajaron. Después de la Primera Guerra Mundial, a Ecuador se le ocurrió la brillante idea, y yo hasta hoy de todo lo que he estudiado el tema no he podido entender por qué rayos lo decidimos, de contratar una misión militar italiana. Un poco de historia sobre la Primera Guerra Mundial. No necesitan saber otra cosa que el último país que queríamos que entrene a nuestras fuerzas militares, a nuestras fuerzas armadas, serían los italianos. Los italianos tuvieron un desempeño catastrófico en Caporetto. O sea, los italianos, no sé quién estuvo detrás de los peores errores operacionales y estratégicos en la Primera Guerra Mundial. ¿Los franceses, los ingleses o los italianos? Pero contratamos esa misión italiana y esa misión italiana logró establecer la Academia de Guerra que formaría oficiales superiores y de mediana graduación. También nos daría un cuerpo de doctrina, que la doctrina no es básicamente que el acuerdo entre distintos oficiales militares sobre cómo es mejor usar los medios militares en operaciones y el lenguaje común que tenemos para usar estos medios. Eso es doctrina, no es otra cosa. No es teoría militar, pero tampoco es algo intangible. Es un cuerpo de textos que nos explican el lenguaje común que tenemos en nuestras operaciones, cómo le llamamos una misión de apoyo de fuego directo, cómo le llamamos a un ataque de flanco, y también cómo creemos que una misión de apoyo de fuego directo se realiza de mejor manera y cómo creemos que es mejor hacer una misión de ataque de flanco. Eso es doctrina. Bien, los italianos nos dan todo esto, a pesar de que estábamos sobre aviso que fueron de los peores participantes en términos militares en la Primera Guerra Mundial. Así llegamos a 1941. Guerras intestinas, fuerzas armadas altamente ideologizadas, políticos que tratan de crear bastiones de poder en las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas habían tomado el poder varias veces y encima los italianos nos han entrenado para luchar la siguiente guerra. Frente a eso, nuestros adversarios peruanos se habían adiestrado con quien yo creo y con
con quien la gran mayoría de académicos y expertos militares coinciden que fue el país que mejor se desempeñó a pesar de su derrota en la Primera Guerra Mundial a nivel de operaciones militares, que fue Alemania. Los peruanos contrataron una misión militar alemana que les dio todo lo que los italianos no nos pudieron dar. Llegamos a 1941. Todos deberíamos saber lo que pasó en 1941. El Perú lanzó una ofensiva general contra el sur y el sureste ecuatoriano. En el sur, un aglomerado de fuerzas blindadas, fuerzas de infantería, aviación militar y también una pequeña escuadra naval avanzaron en dirección de Huaquillas, Machala, Pasaje, con el eventual objetivo de, si es que no nos rendíamos, llegar hasta Guayaquil. Lograron en realidad llegar hasta Pasaje en tan solo 3 días. Eso no es mucho, pero si tomamos en cuenta que de Huaquillas a Pasaje aproximadamente hay más de 120, 150 kilómetros, en 3 días no está mal. Los militares ecuatorianos dirán, sí, pero no teníamos apoyo, no teníamos presupuesto. En este caso, en la historia del ejército ecuatoriano, ustedes pueden revisar la historia oficial del ejército ecuatoriano editada y escrita por el teniente coronel en servicio pasivo Edison Macías. La historia militar del ejército ecuatoriano en realidad plantea una figura un poco más compleja. En realidad, el ejército intentó explicarle al Ministerio de Defensa y a la presidencia la necesidad años antes, pero en el caso concreto de la defensa del sur y el sureste ecuatoriano, no solo era un problema de recursos. Si ustedes leen esa historia y leen lo que la misión italiana nos dejó en términos de doctrinas militares, van a entender que la misión italiana entrenó a nuestros militares para realizar defensa en líneas continuas, que eran una serie de posiciones militares que había que defender fijamente, que no tenían profundidad. Y aquí viene la importancia que el Perú se adiestró con los alemanes. Los alemanes en la Primera Guerra Mundial aprendieron la importancia del concepto de defensa en profundidad. Si quieres defender un área, no planteas una línea continua de posiciones fijas. Peor aún si es que no tienes suficiente personal. Si es que tienes lo que conoces como una razón fuerza desventajosa. Si esa es la situación, ubicas sus posiciones defensivas no solo no en línea, las ubicas en profundidad, una especie de triángulo. ¿Por qué la profundidad? Porque la profundidad permite lograr posiciones de fuego mutuamente complementarias. Cada posición puede ayudar a la otra y la profundidad hace que el enemigo tenga que avanzar de una manera muy desgastante tomando una posición tras otra, y a más avanza para tomar la última posición, los defensores tienen mayor poder de concentración de fuego, lo que hace que el avance se vuelva aún más sangriento, esto a pesar de que los defensores estén en desventaja numérica con los agresores. Los alemanes le enseñaron eso a los peruanos, así como otras cosas. Los italianos nunca entendieron eso. Entonces, no solo fue un problema de recursos, fue un problema de adiestramiento militar, que eso estaba en manos de los militares ecuatorianos, solo que los militares ecuatorianos escogieron mal la misión militar que nos profesionalizó antes. Como consecuencia de esto, en 1941 nosotros perdimos gran parte de nuestros reclamos en la Amazonía, que ahora es la Amazonía peruana. Perdimos los reclamos que nos daban acceso a Iquitos y a la cuenca del Amazonas. Se instauró el protocolo de Río de Janeiro. Afortunadamente no perdimos Huaquillas y Pasaje, pero perdimos una gran parte del territorio que reclamábamos. Bien, 1941 deja una secuela totalmente traumática en las Fuerzas Armadas ecuatorianas. Como resultado de esto, las Fuerzas Armadas ecuatorianas, primero, se deshacen del concepto de control civil. Ellas confunden el control civil con instancias en las cuales los civiles van a querer cooptarlas políticamente. Segundo, se tratan de asegurar bastante autonomía presupuestaria, legal, precisamente para evitar que no les vuelvan a negar recursos. Tercero, se contrata una nueva misión militar, esta vez contratamos una misión militar estadounidense. Posteriormente, la misión militar que contrataríamos sería una misión militar israelita.
De todas las misiones militares, la israelita es la que mejor resultados ha dejado para nuestro país y lo veremos en CENEPA. Pero no solo esto. Las Fuerzas Armadas entienden nocionalmente que su desgaste en distintas misiones que no tenían nada que ver con su profesión militar, con la necesidad de entrenar para crear habilidades tácticas, operacionales y estratégicas para combate convencional, se dan cuenta que tienen que deshacerse de todas estas misiones. Empiezan a reducir su participación en la vida interna del Ecuador, lo que no significa que dejan de ser influyentes políticamente. En 1965, en 1972, los militares se tomarían el poder. Pero tratan de priorizar organizacionalmente que sus recursos humanos y presupuestarios vayan a entrenarse para la siguiente guerra. Producto de esto, en 1995, y gracias al apoyo de la misión israelita, que fue muy importante porque la misión militar israelita le enseñan a las Fuerzas Armadas otras habilidades de combate que son más adaptadas a nuestra realidad de inferioridad con nuestros potenciales adversarios. Es muy distinto aprender de un país que lucha sus guerras y combate sus guerras sabiendo que no le puede apostar a la superioridad material y humana, sino que tiene que apostar a la superioridad de habilidad. Los israelitas nos dan esa filosofía en parte, no la adoptamos totalmente, pero aprendemos de eso. Y la combinación de una mejor priorización de los recursos militares que vayan a objetivos militares. Segundo, niveles de autonomía muy malsanos, pero que de cierta manera le permiten a las Fuerzas Armadas obtener recursos muy importantes provenientes del petróleo que les permiten financiar su presupuesto. Y tercero, una mejor selección de otros países que puedan entrenar a los miembros de las Fuerzas Armadas. En CENEPA, todo esto se combina para generar una situación en la cual las Fuerzas Armadas del Ecuador y el Ecuador en sí mismo está en una capacidad de tener mejor efectividad en sus operaciones militares porque hemos estado entrenando mucho más para el siguiente conflicto. Una mejor situación de conducción estratégica que sigue siendo muy malsana debido a que hay una desconexión muy fuerte entre el nivel político y el nivel militar. Y tercero, hay una situación en la cual el Perú, al contrario de nosotros, ha tenido bastantes problemas internos. Sendero Luminoso, varias guerrillas. Y eso ha distraído la atención de sus Fuerzas Armadas, sobre todo de su ejército. No solo eso, sino que a nivel de armamento, debido a la presencia de la misión militar israelita y también debido a que las Fuerzas Armadas entienden a través de esa influencia que no le podemos apostar siempre a tener superioridad de armamento sobre el Perú, las Fuerzas Armadas empiezan a diseñar sus programas de adquisiciones militares tomando en cuenta que es más importante tener a gente altamente entrenada para sacarle el jugo a ese sistema de armamento que tener sistemas de armamento y gente muy poco entrenada que no le puede sacar el jugo a esos sistemas de armamento, que por la distracción de las Fuerzas Armadas peruanas con la situación interna del país es lo que precisamente les pasó a ellas. Tenían mejor armamento, mucho más que nosotros, pero nosotros lo que teníamos podíamos usarlo de mejor manera porque habíamos pasado mayor tiempo entrenando con eso. En 1995, Paquilla pasó en 1981, fue una escaramuza muy pequeña. No se puede sacar lecciones militares muy importantes para este video de Paquilla. No digo que Paquilla no tenga lecciones militares muy importantes, solo que son lecciones militares mucho más tácticas que no creo que les interese conocer en este video. Sin embargo, cuando llegamos a CENEPA, ese es el balance entre los dos países. Las Fuerzas Armadas logran obtener un resultado táctico favorable en CENEPA debido a que tenemos personal mejor entrenado, los recursos organizacionales de las Fuerzas Armadas se han priorizado para las operaciones convencionales. Las Fuerzas Armadas sí hacen tareas que le conocen como acción cívica, que no son otra cosa que un lenguaje muy tonto para lo que se conoce hoy día como misiones subsidiarias, que las Fuerzas Armadas
apoyan a otras entidades del Estado que no tienen la suficiente capacidad operativa para hacerlo por su propia cuenta. Pero las Fuerzas Armadas también controlaban hasta qué punto querían dedicarse a esas acciones cívicas, a diferencia del día de hoy, que no lo controlan, que esas misiones subsidiarias en realidad se están volviendo cada vez más un componente muy grande de los recursos del destino del presupuesto militar. Las Fuerzas Armadas también en 1995 habían podido escoger a un mejor socio militar que nos permita aprender de sus experiencias, que fueron los israelíes, y también, debido a la situación interna del Perú, el ejército peruano está en una situación en la cual no pueden contar con las suficientes habilidades tácticas para lanzar una ofensiva local que tenga suficiente probabilidad de éxito sobre nuestra posición de defensa. Bien. Esto es lo que hace que 1995 sea tan importante. Gracias a estos factores y otros de los que son quizás muy detallados para este video, logramos mantener nuestra posición militar en 1995. El conflicto termina con el Perú retirándose de la zona, bueno, no retirándose exactamente, pero finalizando sus operaciones militares, retomando el diálogo diplomático con nuestro país, y nosotros somos parte de ese diálogo diplomático que sin embargo lleva a la desastrosa paz de 1998 en Itamaraty. Bien, ¿qué es lo que nos enseña CENEPA? ¿Por qué es tan importante? Primero, es muy importante porque CENEPA es el resultado de que el ejército dejó de desperdiciar sus recursos organizacionales en misiones no militares que lo único que hacían era desgastar las pocas capacidades que había podido crear. Segundo, si como resultado de 1941 el ejército busca más autonomía y usa esa autonomía para hacer lo que ellos creen que le conviene al país militarmente. Sin embargo, eso creó una desconexión terrible con no solo el nivel político que ellos le llaman, que son nuestras autoridades eléctricas. No hay ningún nivel político. Como lo he dicho en otros videos, todos somos políticos. No puedes vacunarte de la política. Son nuestras autoridades electas. Pero no solo crea una desconexión muy fuerte con esas autoridades electas, crea una desconexión muy fuerte con los diplomáticos. Como resultado de eso, en 1995, no pudimos lograr una posición militar que nos permita negociar una paz favorable en ese entonces. ¿Qué hubiera sido una paz favorable en ese entonces? Hubiera sido al menos mantener la posición por la cual perdimos casi de 50 vidas. En 1998, 3 años después, entregamos esa posición. Las 50 vidas que perdimos, que yo creo que una vida por sí misma es demasiado valiosa, las echamos al tacho de la basura porque en el Tratado de Paz entregamos lo que defendimos exitosamente. Entonces, sí, la autonomía sirvió para un fin muy específico que quería el ejército, pero no sirvió para el fin estratégico. Por eso es que yo no le llamo CENEPA una victoria, porque no lo fue. Una victoria es cuando usas la fuerza militar para alcanzar un objetivo político. El objetivo político en 1995 no era solo mantener la posición. Mantener la posición defensiva no era más que un medio militar. El objetivo en 1995 era defender la integridad territorial. CENEPA es ecuatoriano, Tiwinsa es ecuatoriano y queremos que el Tratado de Paz diga que es ecuatoriano. El Tratado de Paz terminó regalándonos 1 kilómetro cuadrado dentro de Tiwinsa y todo lo que lo rodea es peruano. Y no solo eso, el objetivo político era, oye, ya en 1941 perdimos todos nuestros reclamos territoriales, ya no queremos perder más. Bueno, perdimos más. Nuestros diplomáticos lo negociaron. Yo no entiendo cómo rayos José Ayala Lazo tuvo la falta de honor de entregar lo que 50 ecuatorianos murieron defendiendo. Sí, me podrán decir, pero hubiera costado más defenderlo, Perú nos iba a atacar en 1998. Es mejor vivir de pie que morir de rodillas. Y esos ecuatorianos que murieron en 1995 en CENEPA murieron de pie. Murieron de pie porque defendían no solo el reclamo de nuestro país,
defendían lo que ese reclamo significa para cada uno de los millones de ecuatorianos que formaron en Ecuador en esos días y que aún formamos Ecuador. No hay excusa para decir hubiera sido más caro defenderlo. No, ya se habían perdido 50 vidas. Una vida es demasiado. Entonces, se genera esa autonomía, pero esa autonomía desconecta al ejército, a las Fuerzas Armadas, de los otros actores estratégicos que son los encargados de usar esos resultados militares en la mesa de negociaciones diplomáticas para alcanzar el objetivo político. Por eso es que CENEPA no es una victoria militar. CENEPA es un resultado táctico favorable, pero no fue una victoria estratégica. Por eso yo no estoy de acuerdo en que las Fuerzas Armadas usen el lema la generación de la victoria. Sí, les puede hacer sentir bien, perfecto, yo lo entiendo. Pero una lección muy clave que permitió que Alemania fuera el único país que aprendió las lecciones militares adecuadas después de la Primera Guerra Mundial es que tuvieron la capacidad de ser brutalmente honestos con sus errores, más que con sus aciertos. Y en este caso Ecuador tiene que tener la capacidad de ser brutalmente honesto con lo que logró y con lo que no logró en 1995. De lo contrario, vamos a seguir cometiendo los mismos errores. Y el día de mañana, precisamente quiero usar estas conclusiones para hablar de cómo estamos cometiendo los mismos errores hoy en día, no solo en materia militar, sino en materia de seguridad interna. ¿Por qué? Porque estamos desperdiciando los recursos organizacionales de nuestras dos únicas fuerzas de seguridad en tareas que en realidad lo único que hacen es desgastar la poca capacidad operativa que tienen. Entonces ahí lo quisiera dejar el día de hoy. Me fui un poco más de los 20 minutos, 21 minutos, pero CENEPA lo merece. Quisiera manifestar mi apoyo y mi gratitud a los miembros de las Fuerzas Armadas que lucharon en 1995 y que siguen cumpliendo su deber el día de hoy. También mi gratitud y apoyo a los miembros del cuerpo diplomático. No todos son como José Ayala Lazo. Y no creo que José Ayala Lazo sea una mala persona, solo que nunca entenderé cómo él pudo entregar lo que 50 ecuatorianos murieron por defender en la mesa de negociaciones. Y también quisiera manifestar mi apoyo y gratitud a todos quienes permitieron que en 1995, todas las autoridades electas que permitieron que en 1995 presentemos un frente unificado para defender a nuestro país. Tengan ustedes buenas noches.